la sostenibilidad del sistema institucional de archivos. Mi nombre es Shirley Georgina Berrocal Valdivia. Soy coordinadora de formación profesional de la Escuela Nacional de Archivística. En esta oportunidad los estaré acompañando en calidad de moderadora y para ello daré una lectura a mi hoja de resumen personal. Soy abogada titulada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con maestría en gestión pública y estudios de maestría en docencia con mención en gestión de la calidad, autoevaluación y acreditación por la Universidad San Martín de Porres. Cuento con una sólida experiencia en el sector público y en el ámbito de la formación profesional, lo que me ha permitido desarrollar una visión integral del trabajo jurídico, la gestión institucional y la capacitación especializada. A lo largo de mi trayectoria profesional, me he desempeñado como abogada en la Policía Nacional de Perú, específicamente en la División de Infraestructura, así como Procuradora Pública de la Municipalidad de Santa María del Mar. Del mismo modo, he ejercido funciones como especialista en el programa de formación de aspirantes a magistrados y el programa de actualización y perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura, fortaleciendo mi experiencia en gestión, formación y desarrollo profesional. A continuación, les hago llegar el saludo especial y cordial del jefe institucional del Archivo General de la Nación, el doctor Hugo Andrés Garma Saavedra, así como también el saludo del director de la Escuela Nacional de Archivística, Hugo Condori Meléndez. Antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios en el chat de esta transmisión y al término de la misma encontrarán un enlace, registro de asistencia, que deberán llenar y completar con sus datos personales. Y además deberán responder 2 preguntas relacionadas con las ponencias. Al completar dicho registro, formulario, estarán confirmando su participación y asistencia a la conferencia. Tienen un plazo máximo de 72 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Sin más preámbulos, presentaré a los especialistas que nos acompañarán esta noche, quienes expondrán sobre la temática que hemos propuesto para el día de hoy. Ellos son el magíster David Josip Cos. Es profesional en archivística y gestión documental, especialista en transformación digital, gestión documental electrónica y gobierno digital, con más de una década de experiencia liderando iniciativas de modernización en el sector público. Cuenta con estudios de posgrado en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres y un máster en gerencia pública por EUSIN Business School España, y actualmente cursa la maestría en gerencia de tecnologías de la información y transformación digital en la Universidad Tecnológica del Perú. Posee especialización en transformación digital por la Universidad del Pacífico y como especialista en gestión documental y gobierno digital por la Universidad de SAN y de SAN Graduate School of Business, así como la 16ª Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Métodos Ágiles e Innovación en Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú, complementada con certificaciones internacionales. Ha liderado proyectos de implementación de sistemas de gestión documental, electrónica, expedientes electrónicos, repositorios archivísticos digitales institucionales y modelos de servicios digitales en entidades como SUNART, CEDAPAL, la PCM, SUNAS, SENACE y el SAT. Ha ocupado cargos directivos como gerente de archivos y trámite documentario en el Ministerio Público, subgerencias en RENIEC y responsable de gestión documental en el INACAR. Asimismo, se ha desempeñado como docente y asesor académico de la Escuela Nacional de Archiveros del Archivo General de la Nación y como ponente en eventos nacionales e internacionales. Actualmente, se desempeña como gerente de proyectos de transformación digital y gestión documental en Infoservicios Digital. También nos acompaña el magíster Carlos Ernesto Morales Cerón. Es historiador y magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado concluido
ha trabajado en el Archivo General de la Nación y como profesor de la Escuela Nacional de Archivística desde el 2002 hasta el 2025. Actualmente es docente del Departamento de Historia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha publicado distintos artículos de su especialidad en la revista del Instituto Histórico de Investigación Social y en la revista del Archivo General de la Nación. Bueno, ahora seguidamente les voy a explicar la secuencia de esta conferencia, la misma que estará dividida en dos fases. La primera fase es la ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá un tiempo máximo de 35 minutos para su presentación. Y la segunda fase, que es la ronda de preguntas, que consistirá en la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat de los comentarios del Facebook. Bueno, ahora, acto seguido, daremos inicio a la primera fase, ronda de exposiciones. Iniciaremos la conferencia con la presentación y ponencia a cargo del magíster David Jositkos, cuyo tema es Roles y responsabilidades del archivista para la sostenibilidad del CIA en el marco de la transformación digital. Magíster, doctor, usted tiene 35 minutos para hacer su presentación. Correcto, ¿me confirman si se está viendo, por favor? Sí, profesor, sí se ve lo que está proyectando. Correcto. Buenas tardes con todos. Siento que estoy como en dos conexiones, ¿no? Sí, ahí creo que está mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ahí se me escucha, por favor, ¿me confirman? Hola, ahí me confirman, ¿si me escuchan? Hola, Sí, profesor, sí hola. lo escucho. Sí ¿Sí? lo ¿Me escuchan? escuchamos. Correcto, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Muy agradecido por la invitación y reconocer pues a la escuela y al Archivo General de la Nación por permitir que se den estas reuniones, estos encuentros que fortalecen al Sistema Nacional de Archivos y también contribuyen a socializar un poco la experiencia y los trabajos realizados, ¿no? ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar de roles y responsabilidades del archivista para la sostenibilidad del CIA en el marco de la transformación digital. Este es un tema bastante interesante y también es bastante crítico en su importancia, debido a que el sistema institucional de archivo viene a ser toda la arquitectura sobre la cual se desarrolla la gestión archivística nacional. Si bien es cierto, responde a un sistema nacional de archivo, pero subsiste en base al buen funcionamiento de los sistemas institucionales de archivo. Entonces, la premisa que tenemos justamente en esta presentación es que el CIA tiene un rol estratégico, pero además este CIA con los nuevos modelos de gobierno que se están dando, como es el gobierno digital, como es la inserción de la inteligencia artificial y las nuevas formas de generar contenido y gestionar en el Estado bajo el modelo de gobierno digital, es cuando el sistema institucional de archivo también muta y comienza a un proceso de incorporación de nuevos skills, de nuevas herramientas, y también esto impacta en los roles y responsabilidades de los profesionales, ¿no? Y ese es el contexto global sobre el cual estamos desarrollando. Es importante que tengamos en cuenta que si nosotros queremos un poco ayudar en esta exposición a los oyentes, es para que cuando ingresemos, cuando iniciemos o ya estando en cualquier nivel de gestión, tengamos claro cómo es que nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades dentro del sistema institucional de archivo y cuál es nuestro rol desde el inicio de la incorporación dentro de este proceso, ¿no? Es muy importante tener en cuenta ello porque si nosotros
estando ya sea como coordinadores del archivo, coordinadores de un proceso técnico o siendo parte de un proceso de implementación, ya sea del sistema o de o del proceso complementario que es la gestión documental, ayuda mucho a entender en su integridad a raíz de los mandatos y disposiciones que se han dado que articulan este actuar. Entonces, no importa dónde estemos ubicados en este momento, no importa si soy asistente de archivo, si soy técnico de archivo, soy especialista de archivo o jefe del área de archivo o soy eh, líder de transformación digital del Comité de Gobierno Digital, porque este contenido justamente es el que va a ayudar a articular el funcionamiento del sistema y va a definir su contribución para la transformación digital. ¿Cuál es el marco normativo que nosotros es de obligatorio lectura, entendimiento y que puede ser materia de revisión indistintamente en qué nivel de archivo se encuentre o en qué nivel del proceso desarrolle usted? Tenemos el modelo de gestión documental como tal, ¿no? El modelo de gestión documental es el marco metodológico por el cual se implementan los 16 componentes para gestionar adecuadamente los documentos y el cual se alimenta de lo que es los principios técnicos de archivo y del sistema mismo para poder implementar en una lectura. En otra lectura se habla que el sistema define la gobernanza y el modelo de gestión documental es parte de esta gobernanza para justamente lograr el objetivo de una gestión adecuada y de entregables digitales para servicios digitales. Entonces es importante que tanto el modelo de gestión documental como la norma que lo acompaña y lo complementa en un modelo de gobierno digital, que es el reglamento y la ley y el reglamento de gobierno digital, que ya establece no solamente los requisitos de interoperabilidad, de intercambio y los procesos de archivo, sino también define qué tecnologías se tienen que implementar e incorpora conceptos de archivística digital. Entonces, la archivística digital también es mencionada en otro documento que aquí se encuentra presente, que es más emitido por el Archivo General de la Nación, que está relacionado a la Directiva 01 sobre normas para administración de archivos, pero también se complementa con un proyecto de guía para la implementación y funcionamiento de los sistemas institucionales de archivo, donde justamente incorporan terminología que se ha desarrollado en el reglamento de gobierno digital para poder soportar lo que sería la archivística digital. Por otro lado, también no podemos dejar de lado las normas técnicas sobre gestión de calidad de servicio, porque básicamente todo el proceso de gestión documental y los sistemas institucionales de archivo tienen un objetivo, el propósito final, que es brindar servicios de alto valor al ciudadano a través de la salvaguarda, custodia de la documentación y de la información. Y por otro lado, mencionamos también como soporte la Política Nacional de Transformación Digital, donde se establece una arquitectura en la cual se busca brindar em, servicios digitales al ciudadano, pues basado y soportado en procesos de gestión documental y por ende relacionados al sistema institucional de archivo. Este conjunto de normas que hemos mencionado que tienen que ser revisadas y que, ojo, no son las únicas. Cuando hablamos de gobierno digital, hablamos de un universo de normas referidas a firmas y certificados digitales que permiten la emisión de los documentos electrónicos, referidas a código de verificación digital que permite la validación de la autenticidad del documento. Hablamos de todo lo que es interoperabilidad para el intercambio de documentos electrónicos y otros aspectos que han sido regulados en las normas de gobierno digital. Entonces, es imperativo, es importante que si vamos a plantear un sistema institucional de archivo, tenemos que tener en cuenta las normas de transformación digital para los modelos de gestión documental electrónica. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta para definir nuestros roles y nuestras responsabilidades en este nuevo contexto? Es los frameworks, los marcos de referencias que están en estas normas. Entonces, nosotros tenemos que entender que para yo desarrollar mis actividades de la forma más efectiva y lograr los resultados con mayor eficacia, tengo que entender cuáles son las etapas que yo debo seguir. Entonces, el modelo de gestión documental establece, como ya se ha mencionado, 16 componentes. Esos 16 componentes tenemos que interiorizarlos y entenderlos, ¿no? Que van desde dos ejes transversales, análisis de contexto y gestión del cambio, que son de management, de gestión
para manejar la cultura organizacional y entender el gap, la brecha que existe con respecto a lo ideal y en el momento en que nos encontramos. Y por otro lado, hay 10 requisitos que son justamente relacionados a normas y estándares internacionales, como es la ISO 30301, referidos a la política, la definición de roles y responsabilidades. Aquí se marca el compromiso de la alta dirección, se define quién hace qué y cómo lo debe hacer, se definen los procedimientos formalizados, se definen cómo es el modelo de supervisión para ver que sigamos un modelo de madurez, es decir, que pasemos de una etapa básica hasta una más compleja y avanzada, que también vamos a conversar. Y por otro lado, también regula el uso de las herramientas informáticas que deben participar, ¿no? Sistemas de gestión documental, casilla electrónica, firma digital, registro electrónico, sede digital, repositorio archivístico digital, repositorio archivístico nacional y todos los componentes que están en la cadena de valor de la gestión documental y de la gestión archivística como tal. Y por otro lado, también habla sobre la generación de capacidades y los principios de intercambio de documentos a través de la interoperabilidad. Entonces, ¿cuál es el modelo? Este modelo se fundamenta en la necesidad de generar gestiones amigables electrónicas e intercambio de en un modelo B2B de gobierno a gobierno, para que generara un efecto en el ciudadano, ¿no? Esta norma fue en el 2017 y este marco es el que ya debe estar implementado en más de una institución. Por otro lado, el Archivo General de la Nación, en su Directiva 01, establece otro marco de referencia complementario, ¿no? Establece este modelo de referencia para implementar justamente el sistema institucional de archivo, donde establece también, tal como lo tiene el modelo de gestión documental, un rol de dirección, como los procesos estratégicos, donde establece la política de gestión, la planificación, el modelo de gestión, y habla del modelo de gestión documental, normas y programas, y también tiene definidos sus procesos, tal como está en el modelo de gestión documental, que habla del proceso de recepción, emisión, despacho y archivo. Aquí se menciona de organización, descripción, valoración, servicio y conservación, y también de los instrumentos de gestión archivística, ¿no? Que deberían implementarse y también de los procesos de gestión documental, ¿no? Que ellos también refieren a los procesos de producción, clasificación, control, acceso, almacenamiento, uso, disposición final y preservación digital, que son complementarios y van a la par con los procesos de gestión documental referidos a los ya mencionados, recepción, emisión, despacho y archivo, ¿no? Es importante que estos modelos no trabajan separados. Estos modelos se complementan. Es más, muchos de ellos, como el del Sistema Institucional de Archivo, soporta al modelo de gestión documental, le genera todo el soporte normativo, el alineamiento, metodológico archivístico, para que éste pueda lograr la construcción de expedientes electrónicos con eficacia jurídica y que garantice también en este modelo de preservación, justamente aquí se menciona el modelo de preservación digital, para mantener estos expedientes electrónicos en repositorios seguros para brindar servicios digitales en un modelo de preservación a largo plazo. Bien, y por último, el modelo el documento sobre sistema institucional archivo, la guía para la implementación, establece pues 4 etapas para su implementación. Una etapa exploratoria, de sensibilización, de conformación oficial de los comités, cómo definir la arquitectura. En una segunda de implementación, cuando ya hacen el levantamiento de la información, elaboración de diagnóstico. Una etapa de funcionamiento, cuando hacen la aprobación formal del CIA, y una etapa de desarrollo cuando ya ven el mantenimiento, la innovación. Estos aspectos, si bien es cierto, se dan en normas, ya sea complementarias, en momentos distintos, pues deben llevarnos a entender en conjunto cuál es nuestro rol. Entonces, viendo también una norma adicional que no podemos dejar de lado, es que justamente el propósito de todos estos modelos es almacenar, conservar, gestionar adecuadamente la documentación e información para llevarlo a que se custodie, se conserve y esté disponible. Y ese constructo de disponibilidad hace que estos documentos en físico, que luego bajo un modelo de gobierno digital
migran a digital y a eso es hacia donde se apunta, sirvan también como soporte y contribuyan a lo que se ha establecido en la Política Nacional de Transformación Digital cuando establecemos que debe haber una serie de servicios digitales de alto valor que garanticen la disponibilidad, ¿no?, al ciudadano. Esto es importantísimo, esto es crítico y que justamente ahí es donde va la cuota del sistema institucional de archivo, de la gestión documental y define el rol y perfil de los profesionales, ¿no? Asimismo, no estamos ajenos tampoco a la regulación que se ha dado con respecto a la inteligencia artificial y tenemos que tener claro también que la inteligencia artificial se alimenta de datos y transforma esos datos en información y genera nuevo conocimiento, genera nuevo contenido y cuando se aplica a la gestión pública va a haber procedimientos automatizados que van a ser generados por la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento, decisiones y composición de documentos que desarrolla la inteligencia artificial también va a ser materia del análisis, regulación de la gestión documental cuando éste se componga en un documento editado que va a formar parte de un expediente electrónico. Entonces, si bien es cierto, vamos a ver qué está conformando como documento, pero también sirve como insumo toda nuestra gestión documental para que sea explotada, analizada en un modelo de explotación de datos, para que genere valor, para que genere inteligencia en el Estado y permita tomar decisiones mucho más acertadas. Eso también es parte de la incumbencia de los profesionales de archivística. Importante también tener en cuenta que lo que ya he explicado, ¿no? La archivística tiene que conservar, manejar la información y los documentos que se van a ir generando en este modelo de inteligencia artificial para tener una determinada gobernanza, un manejo de los contenidos y una custodia y puesta en disposición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con ello? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que velar? ¿Hacia dónde va nuestro modelo? Porque estamos hablando del sistema institucional de archivo. Que nosotros tenemos que tener claro cuál es el rol de la gestión archivística como parte o complemento con la gestión documental para justamente garantizar desde la creación, inclusión, captura, inserción de un documento hasta la puesta a disposición, ¿no?, en servicio o destrucción y que todo ese proceso de construcción de expedientes electrónicos, ¿no?, va a servir como insumo para una adecuada explotación de datos bajo un modelo de explotación de datos. Y esa información más esa documentación nos van a permitir componer servicios digitales, que es la finalidad, el propósito, toda la gestión del profesional de archivos no está direccionada a la implementación de servicios digitales en un modelo de transformación digital, en un modelo de gobierno digital. Entonces, nuestro pensamiento centrado en el cliente, en el usuario, es entregarle una experiencia de tramitación, un documento puntual, accesible a través de un manejo adecuado de los metadatos y también una experiencia de lectura y recuperación a largo plazo. Bien, ese es el contexto que nosotros tenemos y entonces, ¿cuál es el punto de partida o cuál es el modelo que nosotros tenemos que seguir? Nosotros tenemos que tener claro también que en este proceso de alcanzar el modelo óptimo de entrega de servicios, tenemos que tener en cuenta un modelo de madurez, ¿no? Que nace, el punto de partida ya no es el documento físico, el punto de partida es el documento electrónico. El documento físico, el ideal de la transformación del documento físico es su procesamiento y su disposición final y su tratamiento para llevado a ser a digital para poder ser reutilizado en mayor escala, para poder ser almacenado, difundido y para generar valor a través de la explotación de este contenido. Entonces, en un primer nivel, estamos hablando de los procesos digitales que replican el formato tradicional en papel, es decir, lo que hablábamos como gobierno electrónico, donde se emulaban los trámites en un entorno digital, pero pasamos a un nivel de interoperable donde ya intercambiamos documentos a través de nuestro sistema de gestión documental, ¿no? Hasta un nivel automatizado donde ya los trámites se pueden operativizar a través de un RPA o de alguna aplicación, ¿no? Que
pueda actuar y lograr el paradigma de la gestión administrativa automatizada, ¿no? Donde se emiten las resoluciones, se emiten los actos administrativos de manera automática y solamente requieren una validación final del dueño del proceso. Y por último, proactiva, cuando convertimos los servicios, los trámites en servicios digitales de consumo directo del ciudadano. Esos niveles también son incumbencia donde participa el profesional de archivos. Bueno, el tiempo aquí es bastante corto. Ya en algún momento tendremos tiempo de hablar de justamente que el documento electrónico, con su arquitectura que presenta, sus metadatos, su hash, su firma digital, su contenido, permite justamente una explotación más rápida y un entendimiento más rápido y permite justamente que nosotros tengamos o genera que nosotros tengamos que establecer nuevas formas de gestión para la documentación. Entonces, de lo dicho, ¿qué roles y responsabilidades adopta el profesional de archivo actualmente, ¿no? Hablamos de gobernanza documental porque tiene que dirigir toda la planificación, definir cómo es que va a llevar la documentación en papel a digital, cómo es que va a llevar los trámites a digital, cómo es que va a conservar, preservar a través de repositorios digitales, cómo es que va a brindar los servicios digitales y cómo es que va a garantizar la preservación digital. Esa planificación, que no la hace solo, es totalmente multidisciplinaria porque interactúa, itera con el Comité de Gobierno Digital y otras instancias, pero quien tiene que tener el modelo claro es justamente el profesional de archivos, ¿no? Hay que gestionar el sistema institucional de archivos justamente para definir el ciclo de vida de la documentación, los niveles de archivo, ya sea de manera física o ya sea los niveles a través de los repositorios de archivo de gestión, repositorios de archivo central o RADI y el repositorio nacional. También él es el garante de la evidencia digital, tiene que entender de documento electrónico, de auditoría de documento electrónico y tiene que también garantizar la autenticidad, fiabilidad, ¿no? Integridad, ¿no? Y accesibilidad y uso. También se vuelve un articulador tecnológico, porque él define requisitos funcionales. Entonces tenemos un profesional, un técnico de archivo que tiene claro cómo debe funcionar un sistema de gestión documental, cómo debe conformarse un expediente electrónico y cómo debe entregar valor este expediente electrónico. Participa del Comité de Gobierno Digital como asesor para definir los servicios digitales que se van a implementar y también participa de cómo es que se debe dar el intercambio de datos a través de interoperabilidad y en todo contenido, en un modelo de co-creación, también participa en cómo deben prestarse los servicios digitales, que son los servicios archivísticos digitales. Sin embargo, tampoco somos ajenos que en un modelo de administración, para tener sostenibilidad en un sistema institucional, tenemos que tener claro que justamente ese modelo de gobernanza donde participa el profesional de archivo con la planificación, interviene en los planes de gobierno digital, él tiene que también velar, así como lo hacía con su plan anual, con su plan de trabajo de archivo, ¿no? En desarrollar la estrategia necesaria que sea adecuadamente presupuestada. Debe también incorporar el mindset, la cultura, las herramientas, los conocimientos e incorporar personal, ¿no? A través de recursos humanos, coordinar con recursos humanos el personal necesario para justamente lograr los resultados deseados, ¿no? Entonces, un poco creo que estamos con el tiempo, pero también es importante entonces definir que un profesional de archivo tiene que tener capacidades para la gestión de la implementación, ¿no? Pueden ahí dividir dentro del equipo aquellos que tengan las capacidades para dirigir, planificar, definir roles, responsabilidades, modelos de seguimiento, modelos de medición, definición de indicadores. Lo hacen con las áreas respectivas, pero tiene que tener conocimiento de ello. Gestión de cambio tiene que articular cómo es que las personas, a través de profesionales expertos en gestión de cambio, van a recibir y cambiar el paradigma de trabajo con respecto a la información, ya sea en soporte digital o con las metodologías que se quieran implementar. Debe generar capacidades y por eso tiene que también establecer modelos de generación de capacidades. Tiene que entender de gestión de procesos. Tiene que saber, pues, dónde inicia, dónde termina, mapear un proceso para justamente definir el recurso más importante que es la serie documental
y por otro lado también tiene que definir requisitos funcionales desde la recepción, emisión, despacho, archivo, repositorio, expediente electrónico, definición de servicios digitales y también ayudar a construir el marco normativo que va a poder entender ese constructo. Todo eso se traduce justamente en documentos de gestión y se traduce en acciones puntuales, ¿no? Ustedes intervienen en la definición funcional de todas estas herramientas informáticas. Intervienen en el desarrollo de la pirámide normativa, definen qué normas deben haber, no un exceso de normas, sino las necesarias, políticas, objetivos, directivas, manuales, instructivos y ejecución, que se cumpla los procesos de gestión documental, que se genere la capacidad y todo esto dentro de una programación bastante clara. Entonces, todos los componentes, todos los productos en cada uno de estos componentes son de rigor de la gestión del profesional del archivo. Entonces, en buen resumen, el archivista gestiona, planifica, administra, define requisitos funcionales, define comportamientos, roles y además participa de la planificación, de la construcción, de la documentación que va a servir como insumo para otros procesos como la gestión de la información, la gestión de la documentación y también para brindar y otorgar servicios digitales con la garantía de preservar esta documentación e información a mediano, largo plazo, de acuerdo a sus herramientas de gestión, que justamente son parte de los requisitos que él debe desarrollar en cumplimiento de la legislación vigente. Eh, en buen resumen, esto es lo que se quería transmitir y ya en las preguntas podríamos desarrollar a mayor escala. Muchas gracias, Magíster Cos, por su brillante exposición. Ha sido sumamente enriquecedora. Continuamos con la segunda ponencia a cargo del Magíster Carlos Ernesto Morales Cerón, con el tema Archivos, Memoria e Historia, el Archivo General de la Nación y su contribución en el desarrollo de la democracia. Tiene usted hasta 35 minutos para hacer su presentación, profesor. Muchas gracias. Bueno, se ve, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí, Eh, profesor, sí se sí, visualiza. buenas noches. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer ya al Archivo General de la Nación, ¿no? A su alta dirección, ¿no? A su jefe institucional, también al director de la Escuela de Archivos, bueno, también a su plana docente, ¿no? A saludar a los colegas, a Marlita, a Liz, también a todo el cuerpo directivo, por la invitación para hacer esta exposición. Bien, bueno, el tema que yo he planteado es la importancia que tiene el Archivo General de la Nación en la construcción de la democracia, ¿no? En el contexto de la globalización. Y quiero comenzar, bueno, haciendo la división de la exposición, ¿no? Un poco la introducción como la importancia y la justificación, los archivos y la memoria histórica, el Archivo General de la Nación, y la investigación de archivos y la construcción de la democracia. En principio, ya debemos reconocer, ¿no? Que a pesar del tiempo transcurrido, ya que como institución, ¿no? Ha tenido el archivo, ya es y seguirá siendo el ente rector, ¿no? De nuestro país, ya que es la entidad que nos proporciona el material del cual se nutren los investigadores en general. No solamente son historiadores, también van personas de todo tipo, ¿no? Personas naturales, personas, bueno, que son jubilados, ¿no? Para ver tener seguro, empleados que han pasado ya su tiempo, que buscan pues sus boletas, en fin, información que puedan ellos solicitar como usuarios para poder acceder a su pensión. Entonces, el archivo no solamente es un ente que busca la investigación del pasado, también es el presente, ¿no? Y para eso están, bueno, los que se encargan de realizar la atención al usuario. Los archivos así también, ¿no? Enlazando el pasado y el presente, ¿no? Porque así como hay un seguro actual, también lo sube en el pasado, ¿ya? Son esenciales para la formación de una conciencia histórica nacional, ¿ya? Del país, ¿no? Como nación, ¿no? Lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos en el futuro. ¿Esto qué implica? Bueno, que implica que en el caso de la historia, ¿no? Que trabaja mucho con los archivos, bueno, se busca llegar a lo que se llama la historia total.
En el caso del Perú, al parecer, esta es una tendencia que viene ya dándose desde el siglo XXI, ¿no? Es decir, cada vez más las investigaciones se orientan a lo que es historia cultural, ¿no? Historia económica fue muy fuerte en los años 90, y la historia social también se viene dando en mucho sentido. En ese sentido, se puede decir en la actualidad, ¿no? Que también la historia, pues, y los archivos cumplen un papel importante, ¿no? En un sistema internacional que hoy día se encuentra muy vulnerado, ¿ya? Y es por eso que ante la debilidad, ¿no? Que se manifiesta en el sistema internacional, la investigación en la ciencia histórica, bueno, se hace necesaria, ¿no? Y para eso el material que disponemos nosotros es justamente los archivos, ¿no? Y al gestor, en este caso el archivero. El Perú ha tenido muchos investigadores, ¿no? Muy reconocidos, vinculados a nuestra casa de trabajo. Recuerden que yo, bueno, he trabajado en el archivo hace muchos años, ¿no? Hace 27 años, creo ya. Trabajé en el archivo y en la escuela de archivos, bueno, desde el año 2002, ¿no? He impartido mis conocimientos. Pero yo quería mencionar a un investigador en particular, ¿no? Guillermo Loma Villena. Recordemos que él también fue alguna vez jefe del Archivo General de la Nación, pero él fue historiador de profesión. ¿Ya? Un historiador que, bueno, se constituyó en un modelo de investigador, ya que asistía todos los días, ¿no? Al Archivo de la Nación, exactamente a las 8 de la mañana y se retiraba puntualmente a la 1, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el archivo, ¿no? Y sus investigadores hacen que la gestión también pueda tener un sentido, ¿no? Porque toda entidad cumple una función, ¿no? Así que en los fondos del Archivo General de la Nación, que, bueno, tiene una cantidad, ¿no? de información para la República y para la época colonial, investigó este historiador. ¿Ya? Él tiene un buen artículo, por ejemplo, que está publicado en la revista del Archivo General de la Nación, ¿no? La número 21 del año 2000, donde él señala, bueno, que hay un signo trágico, ¿no? Que ha gravitado sobre la historia de los archivos peruanos. Yo diría que hasta la fecha, ¿no? Porque ya sabemos, bueno, que a pesar, ¿no? Que se apostó por la tecnología, eh, esta no ha demostrado aún todavía que puede sustituir al papel, ¿no? Y ya que no garantiza la preservación de la información, ¿no? Que está incorporada, ¿ya? Eh, y con todo ello también los archivos, bueno, han sufrido históricamente, ¿no? Muchas pérdidas, han sufrido incendios, ¿no? Pérdidas irreparables, ¿no? Como por ejemplo la destrucción del archivo del Tribunal Mayor de Cuentas, que lo menciona aquí el autor Loman, ¿no? En sus trabajos, ¿no? En su artículo sobre los fondos del Archivo General de la Nación y su valor para la investigación. Así que los archivos peruanos han tenido estas pérdidas, ¿no? Y a esto debe sumarse también la desidia gubernamental, ¿no? Porque así como hay un protocolo ambulante, ¿no? Yo diría que en la actualidad también podría darse, ¿no? Una suerte de archivo ambulante por la carencia de local, ¿no? Una necesidad que hace muchos años, bueno, se reclama por la profesión. Sin archivos no se puede construir una conciencia histórica, ¿ya? Porque este es esencial, ¿no? Para el desarrollo de un país, de cualquier país en general, ¿no? Un país que es muy avanzado, son muy bien gordos sus archivos, ¿no? Pero sobre todo la parte de la memoria, ¿no? Que es importante porque eso nos da identidad como una colectividad de un país, ¿no? Un país, por supuesto, que es muy rico, ¿no? Nuestra historia es la mejor, yo diría, no lo como solo como peruanos, sino porque tiene buenas y malas historias, o sea, hay mucho que contar, ¿no? Y esta información sale del archivo. Por ejemplo, cuando revisamos los documentos encontramos, ¿no? Apellidos, ¿no? Nombres, ¿no? Eh, Melchor Malo, ¿no? El apellido bueno, feo. O sea, podemos hablar de estos nombres, ¿no? Que son muy interesantes y que, bueno, nos permite hablar de toda esta historia. Así que, primero, ¿no? Radica en que permite comparar también la gestión, ¿no? De la archivística en sus primeros tiempos, ¿ya? En sus inicios, ¿no? Con la gestión archivística contemporánea. Del resultado de esta comparación, ¿no? En base a la investigación, podemos inferir cuánto de la gestión actual, ¿no? Tiene de la archivística antigua, ¿no? Y cuánto de ello se ha quedado hoy día, bueno, se ha quedado en el pasado, ¿no? Así que solamente la investigación de su historia puede hacer esa comparación, ¿no? El antes y el después. Bueno, y aquí vemos la importancia del archivo, ¿ya? Radica en que permite, bueno, comparar, decíamos, ¿no? La gestión archivística desde los inicios de la civilización con la gestión archivística de la época contemporánea. Y desde el resultado podemos inferir cuánto de esta gestión, decíamos, tiene rezagos, ¿no?
y cuánto de la actual disciplina se practica de manera moderna. Este es muy importante porque, claro, tiene que ver, es todo un conjunto, ¿no? No solamente es la parte del material documental, también es la instalación, la edificación, ¿no? Porque este archivo, como vemos acá, nuestro archivo se encuentra en la calle Correo, ¿no? Claro, que no es un local propio de la institución, ¿no? Sino que es un local con lo que ha sido concedido por la administración para que pueda utilizar. Un local habilitado en todo caso, ¿no? Eh, También tiene que ver mucho con el tema del personal, ¿no? Es decir, la convicción del trabajador en cualquier nivel que éste se encuentre para poder preservar la información, ¿no? Estamos hablando del mantenimiento, el uso de los equipos, ¿no? También los que se dedican a la atención al usuario, ¿no? Los que hacen descripción, los que hacen catalogación, los que hacen los inventarios, ¿no? Que son los, digamos, las personas que le ponen más énfasis también, ¿no? En el tema de poder darle una carta de identidad o un documento de identidad al archivo haciendo la descripción documental. Lo segundo es los archivos y la memoria histórica. Voy a poner acá un ejemplo de un documento que publicó el archivo, ¿no? En la Nación, el famoso Protocolo Ambulante de los Conquistadores, ¿no? A mí me parece que fue una publicación esencial, ¿no? Crucial, porque puso, ¿no? Otra vez en el tema del debate, las teorías que se habían escrito sobre la historia antigua, ¿no? Así como, por ejemplo, hoy sabemos que la civilización, la alta civilización, no nació en los Andes centrales como se pensaba hace 80 años, ¿no? A partir de las obras de Tello en arqueología. Hoy sabemos, por ejemplo, que habría nacido en el Valle de Supe, ¿no? Hace 5.000 años. Igual pasa con este protocolo, ¿no? Recordemos que también ya Loman le había hecho unos resúmenes, ¿no? En antiguas revistas del Archivo Nacional, pero hoy día está publicado de manera completa, ¿no? Pues la información que recopilamos, ¿no? Nos pone otra vez de lado el tema del llamado Encuentro de los Mundos y la conquista romantizada, ¿no? Porque, claro, se ha puesto mucho de esto, ¿no? En muchos autores como Raúl Porras, ¿no? José Antonio del Busto, sobre todo cuando trabaja en la biografía de Pizarro, ¿no? A mí me gusta mucho los libros de Del Busto porque habla pues de dos personajes de la conquista del Perú, ¿no? Del trompetero de Vilcaconga y cosas así, que también se mencionan aquí en el protocolo, ¿ya? Entonces la realidad histórica, ¿cuál fue? Bueno, que el protocolo ambulante que registró eh, transacciones, ¿no? Compra y venta de, digamos, de caballos, también se hacían con personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se ve que esa es la realidad histórica, ¿no? Algo que nos deja un mensaje, ¿no? Primero, que bueno, eh, las conquistas pues pueden ser malas también, ¿no? Porque obviamente aquí se ve los hechos que muestran el propio protocolo, ¿no? Recuerden que es un documento cuya paleografía es muy difícil, salvo para un experto, pero ahora los archiveros de aquí en la institución que han hecho investigación, ¿no? Yo los felicito realmente, han colocado esto para que los alumnos y los profesores también podamos ahora hacer más investigaciones, ¿no? Que han de ser un poco más difícil por digamos, lo difícil que es la paleografía, ¿no? Que, bueno, se enseña, ¿no? Em, lo siguiente es que los archivos se desarrollan y se forman en todo el Estado peruano, ¿ya? Nuestro Estado es bien grande, sabemos muy bien, ¿no? Es un pequeño resumen de su organigrama en realidad, ¿ya? Pero en realidad es un Estado gigantesco, ¿no? O sea, tiene muchos ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos constitucionales autónomos y en todos ellos hay un archivo, que finalmente pasarán luego del tiempo, ¿no? Que van a estar ahí, eh, digamos, consultados, pasarán a ser documentos históricos, ¿no? Y por lo tanto, el Archivo de la Nación va a tener que hacerse cargo de toda esta información, ya sea, ¿no? La física con permanente, pero también la digital, ¿no? La que se va produciendo por las tecnologías de la información, va a tener que procesarla y, bueno, también ponerla a disposición de los usuarios, ¿ya? Entonces, por eso es importante el tema de la memoria, ¿no? Porque a partir de esto podemos hacer la historia y recordarla no solamente por el recuerdo, sino también a través de documentos o textos escritos. En este esquema podemos verlo más claro, ¿no? La memoria, ¿ya? Es importante, se construye a partir de las investigaciones, ¿no? Con los archivos, ¿ya? Que se involucra pues a la sociedad misma, ¿no? Al ciudadano que pide información, ¿no? Por transparencia o de otra forma, a los investigadores, ¿no? Que son expertos en las técnicas, ¿no? Que apoyan a la ciencia histórica, en filología, paleografía, numismática, heráldica, epigrafía, diplomática, ¿no?
falta, por ejemplo, una diplomática peruana, ¿no? Porque la diplomática que nosotros estudiamos es básicamente la que viene de la herencia hispana, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Los españoles pues son expertos en el manejo de esta información, pero falta una peruana porque también tenemos nosotros información real que vino de la monarquía, ¿no? Hablamos de las cédulas, de las provisiones, cartas reales, ordenanzas, sermonarios, etcétera, ¿no? Y lo mismo la producida por las instituciones republicanas, ¿no? Lo cual pues se puede ver en sus libros, ¿no? Sus libros de cuentas, en sus sellos, ¿no? Oficiales, etcétera, ¿no? Lo mismo en el campo social, ¿no? Muchas disciplinas utilizan la historia, ¿no? La antropología, la economía, la sociología, la geografía, la arqueología. Incluso en disciplinas que pueden ser un poco más alejadas todavía, ¿no? El arte, por ejemplo, ¿no? Entonces también está allí, ¿no? Hay muchos artistas en época virreinal, en época de la República, hay muchas colecciones, ¿no? De cartas de presidentes, ¿no? De Manuel Parto, bueno, en fin, de muchas, ¿no? Entonces, así podemos nosotros, a través del uso de estos archivos, ¿no? Y su preservación, hacer una historia política, ¿no? Que significa básicamente la historia del Estado y su gestión pública, ¿no? Desde la independencia a la actualidad, y ver cuánto ha cambiado. Como de 3 ministerios se llegó a más de 8, ¿no? En el siglo XX y a más de 10 a partir del siglo XXI, ¿no? Una historia social, ¿no? En donde se puede comparar a los ciudadanos pasivos, ¿no? De la época republicana temprana y a los activos de la época actual, ¿no? Cuando hablo de los ciudadanos activos, me refiero pues al ciudadano que hace uso de sus derechos, ¿no? Y hace uso de sus derechos porque está capacitado, ¿no? Está informado, ¿no? Y precisamente estas charlas, ¿no? Estos jueves archivísticos me parece que son geniales porque permiten que nosotros, los que trabajamos esos temas, podamos pues, brindarle a los usuarios la información que ellos tal vez la pueden necesitar, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo los archivos cumplen esta función, ¿no? De desarrollar más la historia y contribuir mejor con el conocimiento del derecho y por lo tanto de la democracia. Bueno, hay archivos y archivos, ¿ya? Archivos nacionales, bueno, regionales, parlamentarios, diplomáticos, eclesiásticos, militares, sonoros. En el caso del Perú creo que cumplen casi todos ellos, ¿no? Empezando por nuestro Archivo General de la Nación, ¿ya? Los archivos regionales, el Archivo de Amazonas, ¿no? El de la Libertad, bueno, muchos, ¿no? Que se pueden, bueno, revisar y que está ya en las páginas web de cada una de estas entidades regionales, ¿no? Con respecto al archivo, ya entrando al tema del archivo, el segundo punto, ya, bueno, conocemos muy bien sus datos, ¿no? Ya sabemos que Ramón Castilla, ¿no? Él crea el Archivo Nacional por un decreto el 15 de mayo de 1861. Las causas sí son muy importantes, ¿no? Hay que saberlas, es parte de un proyecto nacional, ¿no? Recordemos que ¿no? en esos años se estaba, ¿no? Produciendo todo un ciclo de expansión de la economía peruana por la exportación del guano, ¿no? El ciclo del guano, que digamos que ya estaba entrando un poco, ¿no? En su época, digamos, crucial, ¿no? En ese momento. Pero era evidente que, así como había un crecimiento económico, se buscaba también una narrativa, ¿no? Del pasado histórico, ¿ya? Pero el archivo, bueno, no ha tenido muy buenas historias, ¿no? Ha tenido una crisis justo en el siglo XIX, la guerra del Pacífico, ya que el país invasor, que fue Chile, se llevó muchos documentos como botín de guerra y que actualmente se encuentran en su país, ¿no? También parte, bueno, o una gran parte, no parte, una gran parte de la Biblioteca Nacional, de la cual solamente ha devuelto algunos miles de ejemplares, ¿no? Creo que casi 3.000 más o menos, ¿no? Pero sabemos que se llevó más de decenas de miles, ¿no? En fin. El incendio de la Biblioteca Nacional también, en la cual estaba el archivo que funcionaba como una dirección, ¿no? En ese tiempo, bueno, también podemos mencionar lo que Loman también menciona en sus trabajos, ¿no? Que el bibliotecario, pues, Ricardo Palma, él, como lo recalco, ¿no? Era bibliotecario no archivero, bueno, hizo un desglose, ¿no? De los documentos que él llamaba códices, ¿no? Y los cosió en 15 tomos, sobre todo documentos de la Inquisición, y bueno, rompió un principio, ¿no? El de procedencia y orden original, ¿no? Todo esto que trabajó este bibliotecario famoso, ¿no? El bibliotecario mendigo, se quemó en el incendio de famoso, ¿no? De 1943, ¿no? Una desgracia para la cultura nacional, ¿no? Para el país, en fin. Eh, Así que Jorge Basadre tuvo que hacer la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero los documentos del archivo también tuvieron que ser gestionados.
Ya en el año 2000, la Marcha de los Cuatro Suyos, se sabe esto también, ¿no? Casi se enseña con el archivo. ¿Ya? Yo he puesto esa foto a propósito porque yo, bueno, trabajaba en el sótano, ¿no? Justamente en esa ala de la calle Manuel Cuadros. Y bueno, también casi se incendia el archivo, ¿no? Entonces, ahí vemos que tiene un problema de local, ¿no? Así es, ¿ya? Un problema, bueno, que hasta el momento no logra solucionarse, ¿no? Yo espero, y bueno, rezo, ¿no? Para que el archivo finalmente tenga su local y, bueno, los documentos puedan estar allí salvaguardados. En el caso de los archivos peruanos, ¿no? ¿Ya? Tienen estas características, ¿no? Es una herencia que viene del pasado. ¿Ya? Digamos que la herencia principal es la herencia hispana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la época del incanato había una forma de preservar la información, en realidad no tenemos muchos registros al respecto, ¿no? Ya que no conocieron el papel y el documento como, tal como nosotros lo conocemos. Este es un aporte de la colonización española, ¿no? Así que muchas de sus instituciones van a ser implantadas aquí en América, ¿no? En el Perú particularmente, ¿no? Y bueno, como hemos revisado también en la información, ¿no? Del siglo XVIII, estas se agrupaban en estado político, religioso, militar y económico, ¿ya? Bajo el modelo de patrimonialismo o como un estado también benefactor. Aquí podemos hacer una evolución de estos archivos, ¿ya? En instituciones peruanas, ¿no? Digamos que en la época prehispánica se apoya mucho en el mito, ¿no? En la historia real, en la mitológica y no escrita. ¿Ya? Si existió un poco en cancha, bueno, esto desapareció, ¿no? Se sabe que los quipus podrían haber sido un tipo de escritura, tal como lo describen algunos cronistas, ¿no? Que mencionan que los indígenas iban a la misa, ¿no? A las iglesias de Lima, con los quipus que parecían rosarios y los leían, ¿no? O sea, sí tenían, parece, esa función, ¿no? También la relación de los quipucamayos al gobernador Cristóbal Laca de Castro muestra que sí, ¿no? Los quipus eran una forma de registrar información. Bueno, aquí en la época hispánica tal vez sea un poco muy antiguo, ¿no? Porque yo he puesto aquí 5 etapas, ¿no? Pero comienza con Pizarro. Aquí tomo los datos de Guillermo Loma, por si acaso, ¿no? Hasta la derrota de los encomenderos, ¿no? En ese año, cuando se cambia el modelo, ¿no? Recuerden que hay un modelo de encomendero que es básicamente una economía racional, ¿no? Más rentista. Y bueno, la monarquía decide que ahora los nuevos colonos tengan una economía más dinámica, ¿no? Más mercantilista, ¿no? Y eso explica la fecha, ¿no? La derrota de los encomenderos y bueno, la formación de un tipo de economía nueva, ¿no? Basada en la industria agropecuaria, ¿no? Una segunda etapa ya de esa fecha hasta 1595, ¿no? En que, digamos, se produce un nuevo giro, ¿no? En la producción de la minería, ¿no? Que comienza un despegue ya ininterrumpido. Una tercera etapa, ¿no? Que es todo el siglo XVII, ¿no? Que marca el fin de la época de los Habsburgos, ¿no? Caracterizada por un auge documental, ¿no? Y por también instituciones y los estancos, ¿no? Que son muy famosos para el siglo XVII, ¿no? Una cuarta etapa que son con las reformas borbónicas, ¿ya? Aquí los archivos comienzan a tomar mucha importancia por el fuerte crecimiento económico, ¿no? En base a las exportaciones. Y bueno, una quinta caracterizada por la época de la independencia. ¿Ya? Para estos años ya, en 1812, como se ve en el fondo consulado, comienzan a expedirse títulos de archivero, ¿no? Es muy curioso, pero ya se le da ese estatus de título, ¿no? Y de título se da el título de archivero a tal fulano, persona, bueno, por haber o manejar muy bien información. Y ya en la republicana, ¿no? Una transición ya, que ya se da en 1821 a 1920, ¿no? Con la reforma que se hace en el gobierno de Augusto B. Leguía. Y ya a partir de esa fecha, ¿no? Hasta la actualidad, ¿ya? Modernidad y profesionalismo. Eh, bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no? De lo que fue el Archivo de la Nación en el siglo XIX. ¿Ya? En sus inicios, estos fondos documentales formaban parte del Archivo Nacional, ¿no? Y estaban constituidas por esos fondos, ¿no? Como se ve allí. En el siglo XX se hace su reorganización, ¿no? Como se puede ver, cambia su nombre, ¿no? En los años 70, ¿no? En el gobierno militar por Archivo General de la Nación, ¿no? Dejando su antiguo nombre que era Archivo Nacional del Perú. En el año 81 se aprobó una ley orgánica
donde se convierte en un organismo público descentralizado, ¿ya? Y a partir de ahí, bueno, ya en el 91 se crea el Sistema Nacional de Archivos, ¿ya? Siendo el Archivo de la Nación, ¿no? El Archivo General, el ente rector del mismo. Bueno, algo de los fondos que tiene, ¿no? En la parte colonial y algo de las imágenes, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos a un trabajador, ¿no? Antiguo amigo de la sección de restauración, ¿ya? Y algunos documentos, bueno, o imágenes del archivo, ¿no? Las autógrafas de ley que siempre se exhibían, ¿no? Me acuerdo ahí en el local de República, ¿no? Que está en Manuel Cuadros. Y bueno, un sello del Tribunal del Consulado que está en el tomo 1, bueno, en el legajo 1, ¿no? De la sección consulado de la etapa republicana, ¿ya? Que hoy es la Cámara de Comercio, ¿no? Porque esta Cámara de Comercio del Perú se convirtió luego de la guerra con Chile en la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que se encuentra en la avenida Gregorio Escobedo en Jesús María. Algo de difusión, ¿no? La famosa revista del Archivo Nacional, la revista del Archivo General de la Nación, ¿no? Y también las exhibiciones, ¿no? Que se hacía pues en la sala, ¿no? En el pasillo, ¿no? Del local de República, ¿no? Es lo que pude encontrar, ¿no? En la web. Y hoy día, bueno, se hace a través del famoso Archidor, ¿no? O la consulta de documentos históricos en línea, ¿ya? Es muy importante, se puede consultar en línea la información, ¿no? Sí, preserva los documentos, es cierto, ¿no? Entonces, sí, el archivo avanza, ¿no? Es un proceso histórico, ¿no? Como pueden ver, del pasado hacia adelante. No siempre fue así, ¿ya? Si acá vemos en este cuadro, ¿no? Aquí vemos cómo era la estructura del Estado virreinal y sus archivos en el siglo XVIII, XVI, XVIII, ¿no? Lo dividían así, ¿no? En Estado político, el libre de la audiencia, Estado militar, ¿no? Comienza la guerra y marina, Estado religioso, arzobispado, Inquisición, Santa Cruzada, órdenes religiosas. Entonces la parte histórica es muy importante. Algunas sobrevivieron hasta el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Mayor de Cuentas, que luego ya sería lo que viene a ser la Contraloría General de la República, ¿no? Bueno, la Real Audiencia que se va a convertir pues en la Alta Cámara de Justicia, ¿no? Entre otros. Y ya para tiempos republicanos, ¿no? Y en lo actual, bueno, aquí se ve que son tres poderes, ¿no? Gobierno central, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Como están allí con los respectivos organismos que están allí, ¿no? Mencionados, ¿no? Entre otros. Esto es muy importante porque significa que el archivo también, ¿no? Ha estado en este contexto de la construcción de la democracia peruana, ¿no? Que se basa en algunos principios que son elementales, ¿no? Libertad de expresión por cualquier medio, difusión, ¿no? Que básicamente es información, ¿no? Que sacamos de un medio digital o documental. Elecciones libres, ¿no? Acceso a la información, ¿ya? Entonces sí, ¿no? Ha habido grandes avances y grandes procesos, ¿no? Porque antes no era posible hacerlo, ¿no? Es interesante, ¿no? Por ejemplo, que las actas del Consejo de Ministros ahora estén al alcance del público, ¿no? Antes eran secreto de Estado, ¿no? Pero ahora están disponibles para el usuario investigador o incluso el ciudadano, ¿no? No solamente el historiador. Y acá vemos un poco el desarrollo de la administración, ¿no? En el siglo XIX son los militarismos, ¿no? Como dice Basadre, ¿ya? Solo hay un gobierno civil, ¿no? El partido civil. En el siglo XX, la construcción de la democracia. Y en el siglo XXI ya la democracia, ¿no? Ahí vemos ese proceso evolutivo, ¿ya? Hasta la fecha. Y bueno, aquí vemos, ¿no? La forma en cómo se escribía la historia, ¿no? Los caudillos en el siglo XIX, instituciones, hemos puesto un libro, ¿no? Un libro como ejemplo, lo de la autora Dunbar Temple, ¿ya? Pero también están otros, ¿no? Sobre haciendas, monedas, bueno, entre otros. Y en el siglo XXI ya se perfila la historia total, ¿no? Sobre todo en qué áreas, el área de la cultura, ¿no? Y hemos puesto como ejemplo, entre otros, porque hay muchos, los trabajos, bueno, de Pablo Macera, ¿no? Que ha publicado sobre arte popular. Finalmente, para terminar, ¿ya? Quiero mostrar algunos textos, ¿no? De autores que han trabajado en el archivo, ¿no? Muchísimo, ¿no?
desde Manuel Burga, ¿no? Carlos Lazo García, Guillermo Lomán Villena, ¿no? Que aquí está, ya, Margarita Suárez, ¿no? Con el famoso banquero Juan de la Cueva, ¿no? Me acuerdo de Juan de la Cueva porque en la sección Inquisición hay dos legajos, ¿no? De este banquero, ¿ya? Entonces, sí, ¿no? La historia de la corrupción, ¿no? Entonces, miren cómo estos historiadores, bueno, Francisco Quiroz falleció, ¿no? El historiador, ¿no? Alfonso Quiroz, perdón, Alfonso Quiroz falleció y bueno, él trabaja historia de la corrupción, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Igual también acá, al joven con Cinesio López, historia de las elecciones, ¿no? O sea, trabajos que contribuyen, que han hecho uso del archivo y contribuyen al desarrollo de la democracia, ¿no? Y acá, bueno, los que han ido y trabajan, que son muchísimos, ¿no? No podemos abarcar a todos, ya, esto solamente en el área de la historia económica, ¿no? Aquí está Loma, Fernando Armas, ¿no? Margarita Suárez, Miriam Salas, Carlos Contreras, ¿no? En fin, Alejandro Reyes, Valdemar Espinosa, Pablo Mosquera, Carlos Lazo, Manuel Burgos, no, Francisco Quiroz, bueno, entre otros autores, ¿no? Luis Arana, en fin, ¿no? Muchísimos, ¿no? Javier Pantaleón, Ernesto Ayete, bueno, Heraclio Bonero, ¿no? Muchísimos de los que trabajan el tema de los archivos. Bien, con eso quiero terminar y muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Morales, por su excelente ponencia. Apreciamos mucho que haya compartido sus valiosos conocimientos. Acto seguido, pasaremos a la segunda fase, ronda de preguntas. Iniciando esta ronda de preguntas, las cuales hemos recogido de los comentarios del Facebook, daré lectura a alguna de ellas. Esta pregunta va dirigida al Magíster Cos. Pregunta número 1. ¿Qué riesgos enfrenta la sostenibilidad del sistema institucional de archivos en las entidades públicas peruanas cuando el rol del personal técnico archivístico no es reconocido como estrategia en la toma de decisiones? Magíster Cos. Gracias, gracias. Interesante, muy interesante la pregunta. En realidad, un riesgo. Eh, si nosotros entendemos un poco de lo revisado, nos damos cuenta que si bien es cierto, tenemos normas sobre el Sistema Nacional de Archivos y entendemos que es un Sistema Nacional de Archivos, lo que no se tiene claro es la estrategia de intervención y el empoderamiento dentro de la arquitectura empresarial o de la arquitectura de la entidad del Estado. Entendemos que los proyectos que han sido exitosos y que han desarrollado pues tecnología y donde ha participado el archivo son pocos, porque justamente ahí es donde podemos ver que determinados profesionales han logrado marcar en esas instituciones siguiendo esta ruta que se les ha presentado, ¿no? Es decir, han trabajado sobre la gestión de cambio, han presentado proyectos, han hablado con la alta dirección, han interactuado con el Comité de Gobierno Digital, o también la alta dirección ya venía de otras gestiones donde ha participado con profesionales que han tenido este perfil. No existe, si bien es cierto, no hay en la norma, pues no dice claramente cuál es el empoderamiento que debe darse al archivo, que se menciona que sí debe pertenecer a alta dirección, sí, pero no se ha hecho la articulación entre lo que dice el modelo de gobierno digital y lo que el Sistema Nacional de Archivos o el Sistema Institucional de Archivos refiere. Ahora, si nosotros decimos de un riesgo, el riesgo siempre puede ser negativo o positivo. Para mí es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad porque en este momento la mayoría de los proyectos que se están gestando tratan de automatizar, mejorar, simplificar tramitologías, optimizar procesos, implementar ERPs, automatizar toda una cadena de valor que al final va a entregar un servicio digital. Y ahí es crítica la participación de un profesional en archivos. Entonces, en realidad, la reflexión de la exposición justamente era ello, ¿no? ¿Cuánto estamos participando nosotros de ese rol que realmente nos compete? ¿Cuántos estamos participando de la planificación
de la gestión documental. Yo veo que instituciones, ministerios, si bien es cierto, el archivo va por un lado y trámite documentario va por otro lado. Y los proyectos de digitalización, expediente electrónico, no los está viendo el archivo, sino los está viendo el área informática con trámite. Esa ahí es la oportunidad donde usted tiene que trabajar bajo proceso, con el área de trámite, con el área de informática y comenzar a proponer la arquitectura y estructura que se va a definir para el expediente electrónico, para la tramitación electrónica, y también tiene que involucrarse en cómo eso se va a entregar al usuario final para que genere valor corporativo. Entonces, estos conceptos, yo los invito, pues, en la Escuela Nacional de Archivistas, ya hay cursos sobre gobierno, transformación digital, pero también los invito a que ustedes puedan organizarse y asociarse para poder conversar sobre estos temas y poder también replicar un poco las experiencias que se han dado en otras instituciones, ¿no? Actualmente nosotros trabajamos en un proyecto de implementación repositorio digital y expediente electrónico, y quien le habla, que es archivista, profesional en gestión documental, está actuando como product owner, es decir, y experto funcional en el modelamiento de la herramienta. Defino todos los requisitos funcionales, determino las reglas de negocio, trabajo en campo con ellos, definimos con ellos hasta los requisitos no funcionales y tenemos claro que estamos dentro de la construcción del proceso de transformación digital a través de la implementación de los repositorios y a través del manejo de la información, que luego también opinamos sobre los metadatos y datos que se van a utilizar en la explotación de datos para lo que es inteligencia de negocio. Entonces, de pronto, esta institución y otras ya entiende que su información y documentación que van a explotar se encuentra en los archivos, pero que como no está siendo adecuadamente tratada, tienen que empoderar ese proceso para poder reutilizar el insumo de información. Entonces, pero aquí el rol es del profesional. Entonces, yo los invito a que justamente aprovechen este jueves archivístico para que puedan hacer el contacto con el Archivo General de la Nación. Mis datos también están ahí. Nosotros somos docentes de la escuela, estamos abiertos a poder ayudarlos a que ustedes también obtengan ese know-how y también sepan cómo actuar. Y ojo que hay proyectos que ya están corriendo, ya se están implementando, y ustedes deberían enterarse, así no participen en este momento, pero sí deberían enterarse cuál es la lógica metodológica, ¿no? Entonces yo lo veo como una tremenda oportunidad. Si hay un riesgo, de hecho que hay un rol importante del Archivo General de la Nación y de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, para que articulen en este proceso de gestión documental la iteración necesaria para que, así como le han encargado al Archivo General de la Nación armar el repositorio, el RAM, el repositorio archivístico nacional, y le han encargado, o es parte del sistema de gestión documental, armar el expediente electrónico, se actúe de manera articulada para justamente generar el bienestar deseado y articular también esto con el modelo de transformación digital y con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial sobre el modelo de datos que se esté desarrollando a partir de los documentos que se generan en el proceso de gestión documental, ¿no? Entonces, tremenda oportunidad, está en el momento exacto, lo que necesitan es involucrarse a mayor nivel. Gracias, profesor Goss. Acá tenemos otra pregunta para el magíster Morales. ¿Cómo incide la gestión y fortalecimiento del Archivo General de la Nación en la preservación de la memoria histórica del Perú? ¿Y en qué medida esta labor contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia? Magíster Morales. Sí, muchas gracias. Bueno, toda entidad pública está sometida al ojo público en la actualidad. Ya saben que hay una ley de transparencia que permite, y un portal, ¿no? Que permite saber la información que ocurre en toda entidad pública. Entonces cualquier ciudadano puede acceder a ella, ¿no? Informarse cómo están haciendo los procesos, ¿no? El tema salarial, ¿no? En fin, todo lo que corresponde a las entidades. Eso significa que entonces hay una mayor conciencia y participación del ciudadano, ¿no? Que antes no podía hacerlo, ¿no? Entonces puede fiscalizar desde su área, ¿no? Lo que ocurre en cada entidad pública y entre ellas también, bueno, lo que ocurre en el archivo, ¿no? Ahora, el archivo contribuye también a formar una conciencia ciudadana
que es parte de la democracia, a través de sus eh, publicaciones, ¿no? Como estábamos comentando, el libro Becerro, los catálogos, también cuando hacen exhibiciones documentales, ¿no? A mí me parece genial esa estrategia que utilizaban hace muchos años, ¿no? De exhibir documentos y también de recibir visitas de estudiantes de la carrera. Yo diría que de varias carreras, no solamente la carrera de historia, ¿no? Porque yo cuando he ido alguna vez al archivo he ido con alumnos de sociología, con alumnos de antropología, ¿no? De otras disciplinas, ¿no? Y claro, entonces ahí ven la misma realidad, ¿no? Y también se valora mucho, ¿no? El tema del trabajo del historiador y también del archivero, pero es un trabajo a veces no muy reconocido. Eh, a veces se piensa que el archivo es un tema de papel viejo y no lo es en realidad, ¿no? Es un trabajo muy profesional, ¿no? Muy altruista también, muy sacrificado, ¿no? Y yo diría muy completo porque en la escuela de archivística, de archivos, se enseña pues historia de las instituciones, historia de la administración, ¿no? Porque es entidades de las entidades administrativas, se enseña paleografía, ¿no? Tal como lo haría un historiador, ¿no? Se enseña diplomática. O sea, la formación es bien alta y muy elevada, ¿no? Entonces yo diría que sí, y bueno, son muchas promociones de la escuela de archivos, entonces como que sí hay una conciencia y yo diría un proceso y progreso de nuestra democracia, ¿no? Que llega a los niveles profesionales, ¿no? eh, de la, bueno, la gran clase media peruana, ¿no? Eso es lo que yo le podría responder. Muchas gracias, Magíster Morales. Aquí tenemos una pregunta más para el Magíster Cos, que nos dice la pregunta: ¿qué competencias técnicas y estratégicas debería fortalecer el personal archivístico para garantizar la implementación y continuidad de políticas de gestión documental alineadas con la transformación digital del Estado? Magíster Cos. Correcto. Trataremos de ser lo más puntual. Em, Definitivamente, management, gestión, administración, entender, manejar, buscar implementar o buscar replicar implementaciones sobre temas de gestión, ¿no? Existen normas y estándares internacionales, 30.301, 15.489. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta interés por modelos de planificación. ¿Por dónde comienza un proyecto de archivo? Por hacer un assessment, un análisis de brecha, una definición de gap. Y una vez que determinamos ese análisis ese diagnóstico, pero ese diagnóstico no debe ser el diagnóstico tradicional que hable solamente sobre cantidad, volumen de documentos a procesar, sino ya hablamos de servicios que deben implementarse para que sean consumidos en plataformas digitales. Lo que tenemos que nosotros es ya empaparnos de la transformación digital y entender que la transformación está dada por el hecho de otorgar servicios físicos o digitales, pero de preferencia digitales porque son de alcance masivo. Si bien es cierto, respetamos el manejo de papel, entendemos que, que su duración, pero son accesibles masivamente en la medida que están digitalizados. Es importante también que tengamos involucramiento en lo que es metodologías actuales de gestión, metodologías ágiles. Cuando hace un momento mencioné que hacíamos el servicio de Product Owner, esto es bajo una metodología Scrum de gestión de proyectos. La gestión de proyectos es muy importante, un poco para hablar de mi caso, ¿no? Yo hace muchos años salí de la Escuela Nacional de Archivos y mi interés desde el primer día que me retiré fue cómo hacíamos para que los documentos pasen a digital, a electrónico. Estoy hablando hace más de 30 años y comenzamos a hacer los primeros prototipos y comenzamos a hablar de electrónico y aún ahí era mucho más difícil hablar de ello, ¿no? Pero siempre hay que ver que hay, como España, que ya tiene implementado expediente electrónico, otras realidades que ya tienen las soluciones. Es más, hay aplicaciones, aquí ya viene el tema de especialización, ¿no? Usted quiere participar de lo que no se viene, de lo que ya está aquí, pues puede especializarse en todo lo que es preservación digital. Si usted quiere participar de la planificación, tiene que saber de lo que es gestión de proyectos de transformación digital, tiene que leer su plan de gobierno digital. Eh,
Si quiere usted también involucrarse, tiene que ver cómo es que llevamos todos los documentos que están en físico, los más valiosos, a un entorno digital, en una sede digital. Y toda esta nomenclatura no es inventada, está dentro del reglamento de gobierno digital. Es importante, por eso les digo, que se organice y con el apoyo de la Escuela Nacional de Archiveros y del mismo Archivo General de la Nación, ustedes puedan generar estos grupos de conversación donde podamos justamente transmitirles esta información y ustedes puedan experimentar, co-crear con otros profesionales que ya lo han hecho y participar activamente. Eh, yo cuanto proyecto tuve, me involucré, ¿no? Cuanto digitalización, automatización, me involucré y justamente eso ayudó a que pudiese entender hacia dónde va eh, la, la visión de los modelos de gestión. Ustedes tienen que estar alineados a lo que actualmente requiere el país y el mundo, ¿no? Y lo que requerimos es utilizar información, utilizar datos, preservarlos como profesionales, ponerlos en servicio, pero también establecer modelos que permitan que esto genere valor, que esto genere riqueza, que haya un mejor uso y reutilización de la información. Es decir, el archivista no solamente termina con el pensamiento de poner a disposición una información que alguien la pueda usar, no, sino también la pone en valor, es decir, la analiza y la evalúa y determina quiénes son los clientes que pueden consumir y en qué cadena de valor esta información les va a servir para justamente generar riqueza. Entonces, generar lo que llaman economía digital, ¿no? Entonces, es importante ello. Hay mucha información. El primer paso, revísense el reglamento, la ley de gobierno digital, el último reglamento sobre inteligencia artificial, revísense la directiva a mayor detalle, el modelo de gestión documental y también lo que establece en la política y el Plan Nacional sobre Transformación Digital. Y sobre ello, trabaje en qué nivel o grado de madurez se encuentra su institución y el pensamiento centrado en que al final todo lo que ustedes hagan tiene que estar en una plataforma, en una sede digital y que sea medido el uso, el consumo de dicha información. Ese es el éxito de una gestión documental que realmente genere valor y contribuya a la transformación de su institución. Muchas gracias, Magíster Cos. Bueno, en ese sentido, resulta imprescindible que el personal archivístico fortalezca tanto sus competencias técnicas como estratégicas. En el ámbito técnico, debe dominar la gestión documental electrónica, la preservación digital, el uso del sistema de gestión de documentos y el cumplimiento de normativas vigentes. En el plano estratégico es clave que desarrolle habilidades en planificación, liderazgo, gestión del cambio y articulación con otras áreas institucionales. Solo así se garantizará la implementación efectiva y la continuidad de políticas de gestión documental alineadas con la transformación digital del Estado, contribuyendo a una administración pública más eficiente, transparente y orientada al servicio del ciudadano. Tenemos acá una última pregunta para el Magíster Morales. La pregunta es, ¿qué desafíos enfrenta el Archivo General de la Nación para garantizar el acceso a la información en la era digital? Magíster Morales. Sí, bueno, yo diría que es mayor presupuesto, ¿no? Y un local también adecuado, ¿no? Que no lo posee. Y cuando hablo de presupuesto, bueno, yo trabajé en el archivo, me parece que cuando yo me retiré había solo una máquina de restauración. No sé si habrán dos o tres, pero había solo una y no tenía un equipo de digitalización. Me parece que se implementaron en el 2013, ¿ya? Y por lo que he visto, se ha ido digitalizando algunos documentos, pero hay una gran parte que aún está en el anonimato. Yo lo sé porque, bueno, yo he trabajado en el archivo y conozco prácticamente el fondo, ¿no? O sea, lo que contiene. La última vez que fui el 2015 también había una gran cantidad de información que está allí, ¿no? Entonces, sí, es más inversión, pero también mayor participación del ciudadano. ¿Ya? Un ciudadano que tiene conciencia del tiempo, ¿no? Porque el tiempo va a pasar, ¿no? Vamos a ser reemplazados algún momento. Le pone mayor énfasis también, ¿no? A estos reclamos que el ciudadano, bueno, exige, ¿no?
Y ciudadanos somos todos, no solamente es el profesional, también somos las personas comunes y corrientes, ¿no? Me acuerdo una vez cuando estábamos haciendo un proyectito para una entidad pública en el 2015. Un señor se acercó a pedir información sobre unas lavanderías que ya en los años 80, me acuerdo, por los anuncios publicitarios se difundían, Vaporito, Lavaclean, y él estaba pidiendo sus boletas de pago para su jubilación. Era un anciano. Bueno, esas eran empresas privadas, le dije, ¿no? Entonces, no creo que los documentos estén aquí en el archivo, salvo que sea una noción. Y en efecto, parece que no estaban, así que tuvo que irse a otra parte, ¿no? Le aconsejé, bueno, que tratara de buscar, ¿no? Por otros medios donde podría estar esa información, porque eran empresas privadas extintas. Y él había trabajado allí muchos años, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es cierto que esa información, son documentos de una empresa privada, pero me parece que el Estado en salvaguarda de los intereses del ciudadano también debería tener una mejor relación con estas empresas para obligarlas a que entreguen sus boletas, sus facturas, ¿no? De pago a las entidades públicas, ¿no? En este caso también al Archivo General de la Nación. No todos los documentos porque son privados, evidentemente, pero sí la boleta de pago, ¿no? Porque es un ejercicio de un derecho ciudadano. Yo diría sobre todo documentos un poco de los años 90, ¿no? Porque conozco ese caso, ¿no? 80, 90 más o menos, conozco esos casos ya de manera un poco más cercana, ¿no? Por las experiencias que he tenido. Pero bueno, eso sería otro tema de exposición. Bien, gracias y eso sería todo. Gracias, Magíster Morales. Solamente un breve comentario acerca de la primera pregunta que absolvió usted, profesor Morales, sobre el fortalecimiento del Archivo General de la Nación. Entiendo que el fortalecimiento del Archivo General de la Nación incide directamente en la preservación de la memoria histórica del Perú, ya que resguarda documentos que permiten comprender procesos sociales, políticos y culturales del país. Esta labor no solo tiene un valor histórico, sino también democrático, al garantizar el acceso a la información pública. Se promueve la transparencia y se facilita en la rendición de cuentas por parte de las instituciones. En este sentido, el archivo sólido y bien gestionado contribuye al fortalecimiento de la confianza ciudadana y al ejercicio de una democracia más informada y participativa. Este es un breve comentario acerca también de la primera pregunta que hicieron sobre fortalecimiento del Archivo General de la Nación. Bueno, ahora voy a dar una conclusión. Como conclusión, se resalta con claridad que la sostenibilidad del CIA en la transformación digital depende en gran medida del rol estratégico del archivista y del personal técnico especializado. No se trata solo de custodiar documentos, sino de garantizar la adecuada gestión, organización, preservación y acceso a la información en entornos cada vez más digitales. En este sentido, contar con profesionales formados en archivística permite una implementación más eficiente del CIA, reduciendo riesgos, cerrando brechas existentes en la administración pública y fortalecimiento a la transparencia institucional. Asimismo, es importante contar con perfiles técnicos en archivística debidamente formados, ya que su intervención permite una implementación efectiva del sistema institucional de archivos. Las brechas identificadas en el sector público evidencian la necesidad de fortalecer capacidades, estandarizar procesos y promover una cultura archivística que acompañe la transformación digital, evitando riesgos como la pérdida de información o la desorganización documental. Finalmente, la Escuela Nacional de Archivística cumple un rol clave al formar profesionales especializados que respondan a las nuevas exigencias del entorno digital. Para ello, se promueve una formación académica sólida basada en conocimientos técnicos mediante unidades didácticas como gestión de documentos, conservación documental, valoración documental, así como gestión de archivos electrónicos, donde internamente se contempla en su sílabus la IA como la transformación digital. A esto se suma el desarrollo de habilidades en planificación, liderazgo, gestión del cambio y valores como la responsabilidad, la ética y el trabajo en equipo.
lo que permite que sus egresados estén preparados para enfrentar los retos actuales y consolidarse como actores claves en la continuidad, modernización y sostenibilidad del sistema de archivos en la era digital. De esta manera hemos llegado al final de la conferencia y queremos agradecer nuevamente a nuestros dos ponentes por sus destacadas exposiciones, así como también a todas las personas que nos han acompañado y asistido a esta transmisión en vivo por el Facebook Live de la Escuela Nacional de Archivística del Archivo General de la Nación. A todos ustedes les informamos que quienes deseen la certificación de la presente conferencia por 3 horas académicas deberán registrarse y completar sus datos personales en el formulario de asistencia, el cual lo estamos fijando en los comentarios del chat de la presente transmisión en vivo del Facebook. Finalmente, les extendemos una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y de esta manera puedan estar informados de los próximos eventos académicos, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo a nuestra comunidad académica, así como también quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente conferencia a realizarse el jueves 28 de mayo, que lleva el título Transformación Digital de los Archivos en el Sector Público Peruano. No te lo pierdas, los esperamos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, doctor Morales, doctor Cos. Muchísimas gracias por participar.